Buenas tardes, somos el equipo número 1 de la clase de Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia. Esta es la conclusión de la actividad número 2, análisis de los diferentes tipos de tiristores y sus circuitos de disparo. Vamos a iniciar con el TRIAC. Vamos a hablar un poquito del TRIAC. Su estructura interna pues son prácticamente dos SCR en forma paralela. Esto quiere decir que el TRIAC es bidireccional, entonces puede conducir de la terminal 1 a la 2 y de la 2 a la 1. Pero funciona igual que el SCR, necesita una corriente de conducción en la terminal gate para que éste entre en modo de conducción. Aquí en el circuito tenemos una fuente de alimentación de corriente alterna, una resistencia, y aquí tenemos este potenciómetro que es el que nosotros podemos estar variando para variar el ángulo de disparo en la compuerta gate, y así podemos pues como controlar el ángulo de conducción del TRIAC. A la salida tenemos una resistencia que es la que vamos a estar analizando. Aquí tenemos el osciloscopio. El canal número 1 lo tenemos conectado a la fuente de alimentación, el 2 a la salida, a la salida después de la resistencia, y el canal número 3 lo tenemos conectado en la terminal gate para ver el disparo en la terminal gate. Primero vamos a verificar que la fuente de alimentación y el voltaje de salida no estén desfasados, que vendría siendo la 1 y la 2. Bueno, pues aquí podemos observar que está correcto, no deben de estar desfasados. Entonces ahora vamos a analizar el voltaje de salida con el ángulo de disparo en la terminal gate del TRIAC, vendría siendo la rosa, y el voltaje de salida es el azul. Bueno, aquí observamos que cuando hay una corriente en la terminal gate, se activa, y vendría siendo el ángulo de disparo, y una vez que termina, el TRIAC entra en modo de conducción. Entonces este es el ángulo de conducción, todo esto vendría siendo cuando el TRIAC entra en modo de conducción, y una vez que la corriente va disminuyendo, va a llegar a un punto en el que va a ser menor que la corriente de umbral o de mantenimiento, y esto va a ocasionar que el TRIAC entre otra vez en bloqueo y no conduzca. Pues sabemos que el TRIAC es bidireccional, entonces ahora en el semiciclo negativo pues también va a conducir. Va a pasar lo mismo, pero ahora inversamente. El ángulo de disparo, y una vez que termina sigue pues el ángulo de conducción, ya va a activar al TRIAC y va a entrar en modo de conducción. Pasa lo mismo cuando va disminuyendo la corriente, en algún punto va a ser menor que la corriente de umbral o de mantenimiento, y va a entrar en estado de bloqueo, y va a pasar exactamente lo mismo, así sucesivamente. Bueno, este sería el funcionamiento del TRIAC. Bueno, mi nombre es Katia Ramírez Vázquez y yo voy a explicar el circuito del DIAC. Ya lo habíamos visto teóricamente, ahora vamos a hacer un circuito totalmente sencillo para mostrar cómo funciona. En este momento estoy conectando únicamente un osciloscopio, lo tomamos de aquí. Vamos a colocar el canal 1 aquí entre el potenciómetro y el diodo, y la tierra a la salida del diodo, solamente para observar cómo se comporta. Le damos play, abrimos el osciloscopio y voy a acercar esto. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a acercar tantito. Aquí será. Aquí. Vamos a pausar. Esta es la curva que produce el diodo. Aquí claramente podemos ver que en el canal 1, que es cada cuadrito vale 10 volts. Vemos que son 2 cuadritos y medio, que son 25, más o menos 25 volts hacia arriba y hacia abajo.
¿Qué significa esto? Este es el voltaje de disparo una vez que el diodo alcanza su voltaje de disparo, voltaje de excitación como tal. Vamos a acercarlo un poco más. Vamos a acercarlo un poco más. Aquí vamos a moverlo. Aquí. Aquí. Aquí se ve perfectamente que el diodo nunca llega a cero. Nunca aparece de manera recta en cero. ¿Por qué pasa esto? Porque pues después de todo el diodo continúa conduciendo. Entonces permanece en -1, aproximadamente -1 más 1, hasta que llega a su voltaje de excitación y se dispara. Y esa es la forma en la que este diodo interactúa. Vamos a parar la simulación. Voy a cerrar el osciloscopio y voy a agregar el canal 2 y lo voy a colocar aquí a la entrada, solamente para ver cómo se comporta el diodo con este voltaje. Le damos play aquí. Vamos a activar el canal 2. Aquí está. Vamos a pausar aquí. Vamos a ponerlo a 20 volts y vamos a ponerlo igual a 20 volts. Vamos a no, esto es mucho. Yo creo que aquí vamos a correr y vamos a pausar nuevamente. Aquí se ve claramente cómo el diodo se dispara a los 20 y tantos volts y no tiene desfase con respecto a la fuente de alimentación. Y yo creo que pues eso sería todo. Solamente era para mostrar cómo se comporta con respecto a una fuente de corriente alterna, cómo tiene los picos hacia arriba y hacia abajo, pero esto ya se vio teóricamente. Solamente quería hacerlo más interactivo. Sería todo. Mi nombre es Daniel Antonio Pacheco Cortés, mi matrícula es 1857916 y yo voy a presentar lo que es el diodo tipo SCR en un circuito implementado para ver su funcionamiento. Bueno, aquí lo que tenemos es un circuito con un diodo de silicio o un circuito SCR. Este es nuestro diodo de silicio, que es el que va a estar realizando la rectificación. Pero para entender un poco mejor esto, ¿qué son este tipo de diodos? Bueno, se utilizan en aplicaciones de electrónica de potencia, en el campo de control, especialmente control de motores, debido a que pueden ser usados como interruptores de tipo electrónico. Pero estos, ¿para qué sirven o cómo se aplican? Bueno, lo que hacen es que emiten un disparo. En el caso de encender un motor, requieren de gran potencia para iniciar su encendido. Entonces este tipo de diodos lo que hacen es que cuando se les aplica una tensión, nos dan una salida, un disparo de intensidad eléctrica, que eso nos ayudaría para encender cierto tipo de circuitos eléctricos, o en el caso o en lo que más se aplica en los motores eléctricos. Pero ¿cómo sería el disparo? Bueno, el disparo es un pulso de corriente que se aplica a la compuerta
y nos entrega ese disparo. Pero ¿cómo se ve aplicado eso? Bueno, si hacemos la simulación, abrimos esto y pauso. Entonces tenemos aquí dos señales: nuestra señal senoidal, que es la corriente alterna con la que estamos trabajando, y aquí tenemos este de acá en el canal 2, es el disparo que nos está entregando nuestro rectificador. Aquí podemos ver esto, tenemos el disparo, este es nuestro ángulo de disparo. Conforme el voltaje disminuye nuestra corriente senoidal, bueno, este se regresa, quedamos en un punto negativo, y luego cuando nuestra señal senoidal está yendo hacia un punto negativo es cuando se realiza el disparo de nuestro diodo. Mientras esté en positivo, nuestro diodo se va a mantener apagado o no va a realizar por así decirlo, el disparo. Ahora, si requerimos de más potencia eléctrica y queremos aumentar la intensidad o el ángulo de nuestro disparo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que aplicar una cantidad menor de resistencia a nuestro circuito. En este caso, el ángulo de disparo que tenemos es con 50 ohms. Si nosotros reducimos esta resistencia, nuestro ángulo de disparo es mayor. En este caso vamos a poner 10 ohms. De la cantidad anterior que teníamos, que eran 30, la estamos reduciendo prácticamente 2 veces menor, la estamos reduciendo, y debe de aumentar 2 veces mayor ese ángulo de disparo. Iniciamos la simulación y aquí vamos a aumentar esto a 50 volts y aquí podemos ver, pausamos esto y aquí tenemos nuestro ángulo de disparo. Como podemos ver, aquí estamos a 20 volts de división para poder apreciar mejor. Aquí podemos ver nuestro ángulo de nuestra onda senoidal. Pasamos el punto positivo, empieza a reducirse nuestro voltaje en la onda senoidal y es cuando se realiza el disparo. Como podemos ver, es mayor entre menor sea la resistencia. Resumidamente, ese es el funcionamiento de nuestro diodo de silicio tipo rectificador, que por eso mismo se utiliza como un interruptor, porque tenemos una entrega de potencia alta cuando lo encendemos o cuando este se enciende. Entonces eso nos ayuda a encender ciertos tipos de aparatos electrónicos o mayormente utilizado en los motores eléctricos.